Buenas, hoy realizando el reto de la semana 4, eh, trabajamos en base a las herramientas que nos brinda la institución, el ITM, en su biblioteca, sus recursos, ¿cierto? Entonces, de manera virtual, encontramos eh, en Science Direct, que fue donde yo trabajé, utilizando el artículo Colombia frente a la economía de conocimiento, un callejón sin salida. Bueno, basado en mi artículo, quiero trabajar de una forma que podamos como escabullirnos en todo este tema de la economía, finanzas, eh, con conceptos diferentes, ¿cierto? Así entender mucho mejor y trabajar en base a eso. Entonces, vamos a dividir este artículo para trabajarlo de tres formas, en tres partes, perdón. Entonces, encontramos la primera, en la cual se dice cómo se evalúa la posición de Colombia en cuanto a la economía del conocimiento, comparándola con estándares internacionales. Aquí entonces encontramos, primero vamos a volver a conocimientos previos o a definiciones previas. Inicio, economía. Entonces, la economía es una ciencia que estudia cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios, ya sea de manera personal o de manera conjunta, pero es eso. Entonces, encontramos que la economía del conocimiento es un sistema económico que se basa en el conocimiento para generar esos bienes y servicios. Entonces, utilizamos el conocimiento adquirido previamente con el fin de mejorar el desarrollo económico. Entonces, esto va súper enlazado. Eh, También es este tipo de economía, en este tipo de economía, los trabajadores se ven actuando mucho más con el intelecto que con la fuerza física, ¿cierto? Entonces, la economía del conocimiento es estudiar, adquirir y utilizar de la mejor forma esos conocimientos para así mejorar en cómo actuamos en cuanto a esos bienes y servicios, o sea, cómo hacemos que eso funcione. Y de la misma forma, la economía, cómo va a funcionar nuestra economía. Bueno, entonces, aquí nos muestran pues que es actuar mucho más con el intelecto que con la fuerza física. Vamos a hablar sobre la economía del conocimiento, sus características y ventajas, iniciando con sus características, donde encontramos el capital humano como primer fundamento. Entonces, se vaya en la inversión en capital humano. ¿Qué es el capital humano? Es un componente esencial en el desarrollo de la economía del conocimiento, pues se refiere a la mano de obra altamente capacitada en todos los niveles, capaz de adaptarse a las condiciones de la economía del conocimiento. Entonces, eh, la inversión en el capital humano sería qué tantos recursos son designados para que la mano de obra estudie más, o sea, se forme más para realizar, independientemente de su trabajo, realizarlo de la mejor forma y obviamente contribuir esto en la economía. Y esto sería la economía del conocimiento.
Bueno, también en sus características encontramos impulsar, que es impulsada por la innovación, el intercambio de información y aprendizaje rápido. Otra sería que se basa en el capital intelectual, queriendo decir así, en la capacidad de capitalizar la investigación aplicada y los descubrimientos científicos. Aquí volvemos al capital humano, la inversión que, que encontramos para instruirnos y luego poder capitalizar esos conocimientos eh, de, sí, de los descubrimientos previos, de las investigaciones y así poder involucrarnos mucho más y sacarle el provecho y así llegar a los temas de la economía, o sea, trabajar en cuanto a nuestros bienes y servicios. También encontramos que se aplican diversos campos, como la educación, la investigación, la alta tecnología, telecomunicaciones y demás campos. Básicamente, la economía del conocimiento busca afianzarse en estos campos, que son los que nos están moviendo como en este momento. Entonces, sería invertir mucho más en la educación, en investigaciones. Nos invita a todos a que no solo se trata de invertir dinero, aunque sería el factor más importante, pero de cierta forma también se trata de ser conscientes e invertir tiempo. Bueno, ahora vamos con las ventajas de la economía del conocimiento. Entonces, algunas de sus ventajas son: mejora la calidad de vida de la sociedad, porque cuando una persona eh, es mucho más consciente, eh, cuando un grupo de personas es mucho más consciente, va a ser mucho más factible o digamos que mucho más llevadero el trabajo, va a ser más remunerado. No sé si me hago entender, o sea, van a tener un empleo de calidad, por lo que son conscientes de lo que el mundo o la sociedad necesita, o ellos quieren brindar siempre lo mejor. Aumenta la productividad por lo mismo, ya están educados, ya se sabe por qué camino irse, desarrolla aptitudes y habilidades estratégicas. Entonces esto nos ayuda a desarrollar un sentido como de siempre querer actuar en pro de. Y ese pro sería, aparte de nuestro entorno, en pro propio. Y si todos lo hacemos de la misma forma, eh, la sociedad va a avanzar. E incrementa el desempeño porque una persona que se educa es mucho más consciente. Bueno, aquí vamos a la segunda parte del artículo. Entonces, encontramos que en los hallazgos encontramos que Colombia está por debajo del promedio mundial y latinoamericano en varios indicadores clave. Entonces, en estudios realizados muestran cómo Colombia se está quedando por debajo del promedio en cuanto a la economía del conocimiento, ¿cierto? Entonces, vamos con fechas de, con información previa. Entonces, vamos que, según el artículo, un estudio en 2013 nos dice que Colombia está lejos de alcanzar los niveles promedio mundiales en desarrollo científico, tecnológico e innovación. Entonces, previamente está lejos de alcanzar la economía una buena economía del conocimiento. Por ende, está lejos de alcanzar una buena economía.
Y aunque eh, se decía que entre el 2010 y 2014 se tenía previsto un plan de gobierno con intención de maximizar las ayudas y presupuestos gubernamentales, no fue así. Y seguíamos por debajo, o sea, sin mucha diferencia, con poca o mínima inversión en cuanto a este sentido. Bueno, luego nos llegamos a la pandemia. En la pandemia se puede evidenciar cómo Colombia de verdad estaba por debajo o está debajo del porcentaje. Cuando nos tuvimos que adaptar a la conectividad, nos dimos cuenta que de verdad Colombia no estaba preparado, ni está en este momento, creería yo, preparado para de verdad que la mayoría de sus habitantes eh, tengan esta oportunidad. Más los de estrato 1, 2 y 3 son los que más presentarían problemas y ellos forman un gran porcentaje de la población. Entonces, menos conectabilidad, menos innovación, menos tecnología para ese porcentaje, por ende, menos economía del conocimiento, por ende, baja las posibilidades de aumentar nuestra economía. Luego, eh, llegamos al 2021 y a pesar de los esfuerzos, Colombia seguía limitada por la falta de financiación del Estado. No se lograba. Eh, Esto todo es dado a la baja inversión en investigación y desarrollo. Se dice que las actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del Producto Interno Bruto colombiano no llega ni al 0,5%. Eso nos dice que existe un gran campo de inversión en investigación y desarrollo, ya sea a través de empresas, universidades o centros de investigación. Entonces, esto nos dice que debemos, esto nos dice que debemos también como sociedad tomar conciencia, pero es muy difícil que muchas empresas también inviertan en esto, por lo que de pronto no ven como una inversión factible, ¿cierto? Tienen de pronto otro tipo de inversión que les resulta mucho más llevadera, aunque esto creo que a largo plazo y llevándose de la manera correcta, con conciencia, nos puede dar frutos mucho más positivos. Pero bueno, necesitamos de inversión de empresas, universidades o centros de investigación para educarnos y así llegar a tener un buen capital humano. Bueno, aquí ya hablamos entonces del porcentaje de inversión del Producto Interno Bruto y esto nos lleva a la tercera parte para con el artículo, que son las estrategias para que Colombia avance, destacando la colaboración y el capital humano. Entonces, como algunas de las estrategias encontramos incentivos económicos. Esto, aparte de, digamos que de una ayuda que la sociedad o la comunidad vea en forma de dinero, también sería de forma de que adquieran conocimiento. O sea, recibir incentivos, obviamente, para que ellos puedan suplir sus necesidades, pero también donde se vuelvan unas personas más conscientes, donde se quieran educar. Y bueno, ahora esto nos lleva a fuerza laboral capacitada y educada.
necesitamos educarnos, esto necesita inversión, esto necesita disposición para poder avanzar. Un mínimo grupo, aunque puede hacer un poco de diferencia porque puede tomar iniciativa, no va a ser suficiente. O sea, necesitamos que la mayoría de personas, y tanto el gobierno como empresas y grupos que tienen las capacidades, se involucren y así cree que crezca nuestro conocimiento. También entonces, igual en esta fuerza laboral capacitada y educada, nos muestra el artículo que eh, nos dicen que si el 10% de los estudiantes hicieran carreras de ingeniería, el porcentaje de crecimiento de la economía de los países sería de 0,5% anual. Pero Colombia no dispone de una gran masa de investigadores, ¿cierto? O sea, si no se educan, vamos a seguir teniendo ese poco porcentaje, pero también, aparte de que no nos educamos, porque de pronto no se brindan los recursos necesarios, de pronto es el no querer de la comunidad, ¿cierto? Entonces aquí encontramos que el 9% cuenta con formación doctoral y el 28% con maestría, donde debería ser mayor. Luego, otra estrategia sería sistema de innovación eficaz, que sería involucrar empresas, universidades, centros de investigación, como ya les había dicho anteriormente, que de pronto crear estrategias de igual forma para ellos, para que vean esta inversión o esta ayuda de una forma positiva. O sea, que la puedan tomar en cuenta, que no la vean solo como algo que podría pasar, no, que así sea a largo plazo, algo que se pueda cumplir. Igual, es para un bien común.